Hola, bienvenidos. En este vídeo vamos a ver el funcionamiento y el esquema de electroneumático de dos cilindros de doble efecto que van a moverse secuencialmente. Primeramente vamos a dibujar sus esquemas, el eléctrico y el neumático. Vamos a dibujar el eléctrico en la zona de la izquierda y el neumático lo vamos a dibujar en la zona de la derecha. Para empezar necesitaríamos una fuente de alimentación. Para ello vamos a llevar estos dos conectores, uno va a estar a 24 voltios y el otro a 0. Así conseguimos una diferencia potencial de 24 voltios, que es a lo que funcionan las electroválvulas. Y por otro lado necesitaríamos, vamos a poner una seta de emergencia, que es un interruptor normalmente cerrado. Vamos a ver que a lo mejor lo tenemos aquí. Vamos a girarla a 90 grados. Y esto sería nuestra seta de emergencia, que no es más que un interruptor normalmente cerrado, que cuando nosotros pulsemos se va a quedar enclavado, va a abrir el circuito y no nos dejaría el paso de la corriente. Luego vamos a dibujar un pulsador. Vamos a poner un pulsador para arrancar el ciclo. Y tendríamos que colocar dos electroválvulas. Las dos las vamos a manejar a través de bobinas. Una electroválvula va a controlar el primer cilindro y la segunda electroválvula controlaría el cilindro número 2. Por lo tanto, vamos a poner 4 bobinas, que es lo que va a activar las electroválvulas. Las pondríamos por aquí. Y vamos a ver que las electroválvulas, una va a estar controlada por el pulsador, sería la primera, y las demás van a estar controladas por finales de carrera. Y además vamos a tener para que el ciclo continúe, no se pare en su último paso, vamos a realizar también como un rearme, poniendo también por aquí otro final de carrera. Pues vamos a unir esto lo uniríamos con esto de aquí, y ya así tendríamos controlada, digamos, la primera electroválvula para que cambiase de posición. La vamos a llamar Y1. La vamos a poner a esta etiqueta porque además la tenemos que hacer corresponder con la electroválvula con la electroválvula del esquema neumático. Y por otro lado nos tenemos que ir al neutro. Por otro lado tengo que ir a la segunda bobina, que lo que va a hacer primeramente es, cuando nosotros pulsemos, la primera electroválvula cambiará de posición y el primer pistón el primer vástago del primer cilindro saldrá. Una vez que salga, va a pulsar un final de carrera que va a activar, por un lado, la bobina de la primera electroválvula, haciendo que este cilindro este vástago retrocediese, y por otro lado va a activar la electroválvula, la bobina de la electroválvula de la segunda electroválvula, haciéndola también cambiar de posición y haciendo que el segundo cilindro avance. Por lo tanto, tendríamos que llevar un final de carrera para controlar las dos cosas,
que sería un final de carrera normalmente abierto. Lo pondríamos aquí. Tendríamos que pinchar y poner que queremos que sea un final de carrera. Y le vamos a poner la etiqueta F1. Que luego lo vamos a vincular con los finales de carrera del sistema neumático. Por lo tanto, cuando el émbolo del primer cilindro pulse F1, se va a activar, como digo, por un lado la válvula que va a hacer volver a su posición inicial de la primera electroválvula, y por otro lado se va a activar la bobina que va a hacer cambiar de posición a la electroválvula, a la segunda electroválvula, y va a hacer cambiarla de posición y que se abra el segundo pistón, el segundo émbolo. Por lo tanto, deberíamos de llevar un cable directamente al final de carrera. A ver qué pasa. Y por otro lado llevaríamos a la bobina I2, que pertenecería al la primera electroválvula. Sería la que hiciese que volviese a su posición inicial. Y por otro lado tendríamos que ir a la bobina I3, que va a ser la bobina que haga cambiar de posición a la segunda electroválvula. Y esto iría directamente al neutro. Bueno, pues cuando el pistón, el vástago del segundo cilindro avance y el vástago del primer cilindro retroceda, que sería cuando se activasen estas dos bobinas, cuando el vástago del segundo cilindro llega hasta el final, va a tocar con dos finales de carrera, que uno, por un lado, me va a activar el retroceso del segundo cilindro, y por otro lado, voy a ponerlo aquí en paralelo, me va a activar el otro final de carrera, la bobina del avance del primer cilindro. Por lo tanto, necesitaríamos dos finales de carrera que irían puestos exactamente en el mismo punto. Uno iría aquí. En el esquema neumático, en este eléctrico, no van en el mismo punto. Uno iría por aquí y el otro iría por aquí. Vale. Y nada, tendríamos primeramente que unir la fase con esto. Lo llevaríamos hasta aquí. Luego llevaríamos este cable al final de carrera 2, vamos a llamarle, y luego al neutro. Esta es la bobina I4. Este es el final de carrera 2. Y aquí al principio tendríamos que poner también en paralelo el final de carrera 1. Un momentito, lo he puesto cerrado, tiene que ser abierto. Y el otro igual. Aquí tenemos uno y aquí tenemos el otro. Bueno, pues tendríamos que poner que es un final de carrera F2. Y nada, nos quedaría por un lado unirlo por aquí y por otro lado unirlo
hasta aquí. Y por otro lado tendríamos el F3, que como digo, en el esquema neumático estarían los dos en el mismo sitio, y físicamente también van a estar en el mismo sitio. Sería F3 y además final de carrera. Y este iría en paralelo con la bobina, que es la que hace la primera acción de todas. Por lo tanto, cuando el vástago del segundo cilindro llega hasta el final, va a activar por un lado F2 y por otro lado F3, haciendo que el vástago del segundo cilindro retroceda, porque se excitará la bobina I4, la cual hará que vuelva a la posición inicial la segunda electroválvula, y por otro lado F3, que también será pulsado, me activará la bobina de la primera electroválvula, que hará que avance el émbolo de la primera electroválvula. Y así tendríamos una realimentación, digamos, de todo el ciclo. Por lo tanto, el esquema eléctrico ya lo tenemos diseñado. Ahora pasaríamos a diseñar el esquema neumático. El esquema neumático, como digo, va a constar de dos válvulas de dos cilindros de doble efecto. Va a llevar también dos reguladores, va a llevar dos válvulas antirretorno estrangulables, que va a permitir que pase más o menos flujo de aire. Por lo tanto, va a controlar la velocidad a la que sale el vástago. Ponemos, a ver dónde estaría, sería esta de aquí. Tendríamos que poner dos, girando a 90 grados, y lo pondríamos a las entradas de los cilindros. Por otro lado, necesitaríamos dos electroválvulas de 5 vías y dos posiciones. Tendríamos que poner una para cada cilindro. Estas electroválvulas hay que configurarlos, puesto que los accionamientos van a ser eléctricos a través de una bobina. Queremos que empiece cuando el primer cilindro que estamos configurando esté totalmente en retroceso, o sea, sería esta imagen de aquí, donde entra el aire por delante y sale por atrás. Y nada, aquí pondríamos ya que es una válvula de 5 vías, dos posiciones, y haríamos aceptar. Y lo único que nos quedaría sería vincular esta electroválvula, que sería la I1, que es la que va a hacer cambiar la posición de la válvula. Por otro lado, esta sería I2, y aquí igual tenemos que configurar que van a ser dos bobinas, va a ser accionada por dos bobinas, una 5-2 y de dos posiciones. Vale. Pues aquí tendríamos I3 y aquí tendríamos I4. Vale. Pues ya lo único que nos faltaría sería pues una unidad de mantenimiento, que lo que va a hacer es, por un lado, secar la humedad del aire y por otro lado va a enviar aceite a los distintos elementos para engrasarlos. Y por otro lado necesitamos una fuente de alimentación, que en este caso como es aire, pues sería un compresor. Vamos a hacer pasar el compresor por la unidad de mantenimiento, y de aquí nos iríamos por primeramente a la salida I1 del primer
y la primera electroválvula, nos iríamos a la vía 1 de la primera electroválvula, que es donde va a entrar el aire, y luego por otro lado nos iríamos a la vía 1 de la segunda electroválvula, que también es por donde va a entrar el aire. Queremos que las dos vías estén en reposo, por eso hemos puesto aquí también esta posición. La vía número 4 vamos a corresponderla con este de aquí, que sería la válvula antirretorno estranguladora, que vamos a poner que va a ir al 75%, o sea que va a emitir el 75% del aire que le llegue. Y por otro lado vamos a ir a esta otra de aquí, que igualmente la vamos a configurar con el 75% del aire. Y ya pues nos quedaría entrar a la entrada del cilindro, y por otro lado la salida la llevaríamos al contacto a la vía 2. Y aquí haríamos exactamente lo mismo. Por otro lado hay que poner 4 silenciadores, ya que si no se va a escapar el aire cuando esté retrocediendo o avanzando, el aire que sobra de las cámaras. Y tendríamos que poner otra aquí. Ya simplemente nos queda decir que poner los actuadores, los señales de carrera. Por un lado vamos a poner, hemos dicho que F1 sería que cuando llegase el primer cilindro al final se me activaría, por lo tanto F1 hay que ponerlo en el primer cilindro. Vamos a poner que empieza a los 100 metros, a los 100 milímetros, y que acaba a los 100 milímetros. Le damos a aceptar, y ya que el vástago mide 100 milímetros, pues sería exactamente donde nos accionaría el final de carrera. Y por otro lado a este otro le tendríamos que llevar el final de carrera F2, que va a ser el que me haga retroceder el vástago del segundo cilindro, igualmente a los 100. Y por otro lado el F3, que va a ser el que me haga avanzar el primer cilindro. Y lo ponemos a 100 milímetros porque va a estar colocado al final del todo. Bueno, aunque ponga F3, F2 también está incluido, lo que pasa que el programa no me lo indica. Y ya estaría nuestra práctica en principio totalmente construida. Vamos a ver si nos funcionaría. Como vemos, funciona perfectamente. Por un lado tendríamos que cuando yo pulso, vamos a explicarla ahora que está ya del todo montado. Cuando yo pulso el interruptor, el pulsador, se encendería la bobina I1, esta válvula cambiaría de posición y entraría el aire por aquí. Por lo tanto, el vástago del primer cilindro saldría hacia adelante. Llegaría al primer final de carrera, me activaría por un lado la válvula I2, que me haría retroceder el primer cilindro, y por otro lado la válvula I3, que me haría avanzar el segundo cilindro. Cuando el segundo cilindro llegue al final de carrera F3, por un lado va a tocar F3 y por otro lado va a tocar F2, y por un lado me va a hacer retroceder el segundo cilindro y por otro lado me va a hacer avanzar el primer cilindro, y así continuamente. Esta práctica me daría fallo porque solo me funcionaría cuando yo pulso inicialmente, ya que las dos válvulas están en reposo y el aire y permite que los dos vástagos estén en retroceso.
una vez que yo ponga en funcionamiento el circuito, como por un lado, como es un movimiento secuencial, pues por un lado me va a tener una válvula que le haga pasar el aire para abrir el cilindro o sea, para abrir el vástago en un cilindro, y por otro lado me va a retener el aire para cerrar el vástago o retroceder el vástago en el segundo cilindro. Entonces siempre vamos a tener una válvula en una posición y la otra en la posición contraria. Por mucho que en el esquema eléctrico nosotros pulsemos el pulsador, ya no nos haría la función. Como podemos ver al principio, no funciona perfectamente, ya que los dos estaban en reposo. Pero si yo ahora mismo pulso la seta de emergencia, como vemos, se me queda un vástago abierto y el otro cerrado. Se me queda una electroválvula en una posición y la otra electroválvula en la posición contraria. Por lo tanto, en cuanto yo dé otra vez al interruptor, a la seta de emergencia, en cuanto yo active otra vez el circuito, sin darle al pulsador, va a seguir actuando, puesto que el pulsador, que ahora mismo estaría saliendo, llegaría hasta el final y me volvería otra vez a accionar F3. Y como vemos es lo que ocurre, si yo ahora mismo pulso la seta de emergencia, sin dar al pulsador, el circuito se me reiniciaría solo. Por lo tanto, es una práctica errónea, que cuando la pongamos a punto vamos a ver que nos dan nuestros errores, y esto luego lo vamos a corregir con un automata programable, que ya lo veremos en los siguientes vídeos. Por último vamos a insertar una gráfica que me va a poner el diagrama de estado de cada cosa. A ver si me deja. No sé, porque está accionado, vale. Lo tengo que parar porque si no, no me deja insertarla. Vale, pues colocamos un diagrama de estado. También vamos a colocar una lista de los distintos elementos que va a usar nuestro circuito. Luego moveremos el diagrama de estado, pero de momento lo vamos a poner ahí. Por otra parte también vamos a poner el nombre del pulsador, que se va a llamar S1, todo lo demás ya lo tendríamos nombrado. Y vamos a poner pues las válvulas, por ejemplo. En el diagrama de estado vamos a poner las dos válvulas y los finales de carrera. De esta manera, cuando le demos al play y accione el interruptor, vemos por un lado que las posiciones de la válvula, que como digo, van a ser siempre contrarias. Cuando una esté en una, la otra va a estar justo en la contraria. Y por otro lado vemos los finales de carrera, que F2 y F3 van a la par y F1 pues sería independiente. Vamos a poner también el nombre de los circuitos aquí, que sería circuito eléctrico. Y este sería el circuito mecánico, neumático, perdón. Vamos a ponerlo además de color rojo.
un poco más grande. Y este igual. El color rojo y la letra al 18. Y nada, vamos a colocarlo un poquito. Vamos a llevar esta tabla aquí. Esta vamos a poner por aquí. Y nos queda. Esto lo vamos a mover también un poquito. Y todo esto lo ponemos por aquí. Vale, y ya por lo único me quedaría guardarlo. Y nada, ya pasaríamos a la práctica en el tablero, que nos va a ocurrir, pues nos va a dar el mismo fallo que lo que hemos visto aquí. Bueno, pues ya tenemos aquí la práctica en el tablero. Tendremos los dos cilindros de doble efecto, los tres finales de carrera, las dos electroválvulas, el pulsador, la seta de emergencia, la fuente de alimentación y las dos válvulas antirretorno de estrangulamiento. Por lo tanto, como hemos comentado antes, la práctica nos va a ir mal, va a ir un poco a hacer lo que ella quiere, ya que una vez que hemos accionado el pulsador por primera vez, que nosotros ya lo habríamos accionado, y el primer vástago llega al primer final de carrera, mientras una válvula está en reposo, la otra va a estar activa, digamos, las electroválvulas. Por lo tanto, aunque nosotros cortemos el sistema eléctrico, el sistema hidráulico va a ir independiente. Entonces va a terminar de hacer la acción y aunque hayamos cortado, por ejemplo, con la seta de emergencia, una vez que rearmemos otra vez la seta de emergencia, el pistón va a terminar de realizar su acción, va a pulsar el final de carrera y otra vez volvería a iniciarse el ciclo, sin nosotros pulsar el pulsador. Y como podemos comprobar es lo que pasa. Si yo pulso simplemente pulsar el pulsador dándole al aire neumático, la práctica no está funcionando. Yo paro la acción con la seta de emergencia y se me quedaría la última acción, que sería que este de aquí me tiene que salir y este de aquí me tiene que retroceder. Entonces, aunque rearmamos conectar el sistema eléctrico, aunque no puse el pulsador, va a seguir actuando ya que está presionando este pulsador.